Bien, buenas tardes jóvenes, bienvenidos al curso de electrónica. Soy el profesor Ledesma. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Sí, se escucha. Ya jóvenes, muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Yo bien. Ya, muy bien, muy bien. Espero que estén cumpliendo con sus tareitas que les estoy dejando, ¿ah? Es una pregunta nomás. ¿Qué tal? ¿Lo están haciendo? ¿Me lo están enviando las tareas? Yo sí. Ya, Yo sí. Les muy envió por bien. el Classroom. Porque ahora todo es por Classroom, ¿ya? Todo es por Classroom, por favor, ¿ya? Procure enviarme sus trabajitos por esa plataforma, por Classroom, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces miren, hoy día vamos a ver un tema muy interesante. Este tema se llama utilizando las técnicas de Kipling. Bueno, ¿qué significa? ¿A qué se refiere esto? Lo que pasa es de que muchas veces nosotros, como bien sabemos, hacemos algunos proyectos, ¿verdad? Queremos de repente, ya sea elaborar algo o emprender un trabajo, ya sea artesanal o ya sea un trabajo intelectual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, hay una serie de pasos, ¿verdad? Esto es lo que podríamos llamar primeramente proyectarnos, ¿no? Hacer la proyección. Primeramente formular, a ver qué es lo que primero vamos a hacer, el primer paso, segundo paso, tercer paso, y también de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que queremos emprender un proyecto de cualquier naturaleza, también podríamos también aplicarlo de repente en el aspecto de los negocios, ¿verdad? Como nuestro curso se trata de emprendimiento, entonces nosotros podríamos enfocarnos tal vez en el hecho de repente, como ya habíamos hablado antes, emprender un pequeño negocio, ¿no? Ya sea de venta de servicios o venta de cualquier otro artículo, ¿no? Ya sea de electrónica o algún tipo de eh, objeto comercial, ya sean zapatillas, ya sea ropa o de repente algún otro tipo de objeto que nosotros podamos fabricar, crear, que satisfaga una necesidad, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a compartir la pantalla para ver unas diapositivas y podamos visualizar con más claridad respecto al tema que vamos a desarrollar hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Me esperan un momentito, por favor, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Ok. Entonces, jóvenes, aquí vamos a empezar, ¿de acuerdo? Empezamos. Miren, como les decía, hoy día vamos a ver el tema, a ver, aquí dice, utilizamos la técnica de Kipling. La técnica de Kipling, ¿en qué consiste? La técnica de Kipling es un método, es un procedimiento en el cual básicamente todo empieza con un cuestionamiento, con unas preguntas. Son 6 preguntas básicamente, ¿de acuerdo? Como en todo proyecto, ¿no? Que nosotros hacemos, necesitamos primeramente proyectar, preparar todas las cosas necesarias para que dicho proyecto se ejecute a cabalidad y termine pues exitosamente, ¿no? En esta técnica tenemos que básicamente emplear ciertas preguntas, son 6, ¿no es cierto? Aquí tenemos el qué, por qué, cómo, cuándo, cómo, dónde y quién. ¿De acuerdo? Empecemos, ya miren, vamos a ver. Ahí pueden visualizar ustedes perfectamente en su pantalla, ¿no es cierto? La lectura. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se nota? Pueden leer, ¿no? Bien, entonces mírenme. Sí. Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es un ejemplo, ya día 1.
la actividad, la técnica de Kipling. Bien, entonces este es el saludo, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos un nuevo programa del programa Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Muy bien, por lo cual está promoviéndose por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Bien, entonces, este proyecto, este tema tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, ¿ya? Para que ustedes puedan planificar proyectos, ¿de acuerdo? Si uno sabe desarrollar las capacidades y sabe planificar proyectos, entonces uno se está preparando para poder enfrentar el futuro, para poder enfrentar la vida, como se dice, ¿no es cierto? Y esto en todo nivel, ¿no es cierto? Ya sean como jóvenes estudiantes de secundaria o también como profesionales, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando uno termina una carrera, una profesión, también se tiene que aplicar y se puede aplicar este método y entonces se va a tener mucho éxito en todos nuestros proyectos. Muy bien. Entonces, empecemos a ver. ¿Qué necesitamos para desarrollar este tema? En primer lugar, lógicamente necesitamos pues hojas de papel, ¿no? Si son recicladas, mejor aún. El lápiz, lapicero, también el aspecto de la reflexión es muy importante, ¿no? Reflexionar muy bien. ¿Por qué? Porque aquí nos van a pedir que nosotros nos enfoquemos en determinada demanda, en determinada necesidad que tenga la sociedad o que tenga de repente el mercado, ¿no es cierto? Muy bien, también mucha creatividad, lógicamente, ¿no? Pensar cómo se puede resolver esa demanda, ese problema, ¿ya? Bien, y también mucha concentración, lógicamente, ¿no es cierto? Porque esto se tiene que hacer en una forma, hay que decirlo así, seriamente, ¿no? No se puede estar, digamos, así en un grupo de jóvenes, amigos, y tratar de desarrollar este proyecto, al no ser que estén todos reunidos, pero tomándolo el tema bastante en serio, ¿no es cierto? Por eso dice que hay que tener mucha concentración, ¿ya? Bien, luego, lo que vamos a hacer. Hoy conoceremos la técnica de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling fue un escritor, ¿de acuerdo? Entonces, este escritor justamente aplicaba esas técnicas, ¿no es cierto? Dice que, bueno, este escritor escribió el libro de la selva. Bueno, incluso ustedes saben que el libro de la selva es una obra literaria y como yo les digo, el proyecto puede ser de tipo artesanal, de tipo artesanal, de tipo tecnológico o también puede ser de tipo intelectual. En este caso, como escritor, lógicamente también un escritor tiene que proyectar ciertas fases, partes de cómo va a ser, cuándo lo va a hacer, cómo, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, este señor, este escritor, aplicó esas técnicas para poder realizar su trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Esta obra también se llevó incluso también a las pantallas de cine, ¿no? Hay películas también respecto a esta obra. Bien, entonces, lo que básicamente hizo fue basarse en 6 preguntas, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, como ya lo hemos mencionado, esas preguntas son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí dice de que, bueno, en ese tiempo el Señor le llamaba muy humorísticamente los sirvientes, ¿no? A las 6 preguntas le decía que eran sus sirvientes. Bueno, ahora ya no se acostumbra a contar con esos términos, lógicamente, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué le llamaba así? Porque justamente a él le servían de muchísimo, ¿no? Para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el trasfondo literal, ¿no? De que estas preguntas nos sirven de muchísimo para poder desarrollar y llevar a cabo nuestros trabajos, ¿no? El trabajo que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, durante el desarrollo de la ficha, entonces hoy se va a aprender la técnica de Kipling, ¿no es cierto? Además, hay que tener en cuenta que vamos a recoger información para poder generar propuestas creativas, ¿no? Para el desarrollo, ¿ya? Para el desarrollo de emprendimiento. Bueno, esto es lo que dice aquí, muy bien.
lógicamente tenemos que tener un cierto tiempo para poder pensar, reflexionar y lógicamente para desarrollar a cabo este trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, continuemos. Lo que yo quiero en este momento es de que más o menos vaya quedando bien claro este tema, ¿no es cierto? Ahorita que se les está pidiendo, prácticamente no se les está pidiendo nada, solamente que presten atención, que capten cuál es el trasfondo de este tema, qué es lo que se quiere transmitir a ustedes, qué se les quiere a ustedes enseñar o qué deben de ustedes captar, ¿no es cierto? En pocas palabras, lo que ustedes tienen que captar es que este tema que estamos viendo es un tema muy interesante y muy importante. Es fundamental para que ustedes puedan desarrollar o llevar a cabo algún tipo de proyecto o actividad o algún tipo de emprendimiento, ¿no? Ya sea económico o social, ¿de acuerdo? Cuando se dice que un proyecto es de tipo económico, cuando nosotros buscamos generar algún bien económico, lógicamente, ¿no es cierto? Y de tipo social, cuando es de servicio a la sociedad. Muy bien. Si ustedes observan aquí, bueno, aquí hay una diapositiva, un diagrama, hay una representación, ¿no? Unos dibujitos, ¿no? Donde acá vemos a la familia que lógicamente está haciendo un comentario respecto a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con esto del COVID-19, ¿no es cierto? Siempre recomendando que hay que quedarse en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hay que cuidar es lógicamente la salud, ¿de acuerdo? Evitar contagiarse. Entonces, porque la salud es el mejor tesoro que podríamos tener, ¿no? Lo más preciado que en este momento podemos tener. Y eso lo logramos justamente con quedándonos en casa, tratando de no salir, lógicamente, si no es necesario. ¿Ya? Muy bien. Siempre recalcando este tema que en estos tiempos es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, jóvenes, continuamos. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? ¿Está todo claro? A ver, jóvenes. Sí, Muy bien, jóvenes, muy bien. sí, mucho. Perfecto, perfecto, ¿ya? Entonces, está claro el tema, ¿no es cierto? Ya sabemos más o menos qué es lo que yo quiero que ustedes más o menos capten, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que estamos aquí tratando es de exponer un método para poder llevar a cabo nuestros proyectos, ¿ya? ¿En base a qué es ese método? ¿En base a qué lo vamos a hacer? A ver, yo pregunto, lo vamos a hacer en base a preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros cuando querramos obtener algo, lo primerito que tenemos que hacer es preguntarnos, hacernos preguntas. Son 6 preguntas básicamente, ¿ve? Ustedes podrán observar aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar esta pregunta. Bien, entonces aquí presten mucha atención, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar, las recomendaciones que nosotros hacemos o que se hace para poder llevar a cabo este tipo de actividad es, lógicamente, ubicarse en un lugar cómodo, ¿de acuerdo? Bien. Luego, también cada pregunta que se haga se debe escribir las respuestas en una hoja, ¿ya? Puede ser reciclada, ¿no es cierto? O en un cuaderno. Además, se debe tener en cuenta que todas tus respuestas serán consideradas correctas, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, lógicamente, esto se obtiene solamente cuando uno recurre a la imaginación, ¿ya? Como hemos mencionado al principio, para desarrollar este tipo de tema, ¿no? De ejercicios también, porque acá vamos a hacer un ejercicio, es necesario bastante imaginación, ¿ya? Y ustedes como jóvenes y cualquier ser humano tiene muchísima imaginación, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos la facultad de poder imaginar mediante, como se dice, pensar con imágenes, ¿verdad? ¿No es cierto? Uno se puede imaginar, por ejemplo, yendo de compras, uno se puede imaginar jugando fútbol, uno se puede imaginar de repente pintando un cuadro. La imaginación es una cualidad humana muy
significativa, muy valiosa, ¿no es cierto? Bien, entonces continuemos, ¿ya? Vamos a ver, comencemos. El señor Kipling, cuando componía un poema o escribía un relato o una novela, siempre se hacía las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre al comienzo de la historia? ¿De acuerdo? Lógicamente, porque la historia en sí él se la imaginaba. Es una obra literaria, entonces lógicamente todo sucedía en su mente, ¿no es cierto? En su pensamiento. Entonces él empezaba preguntándose qué ocurre al comienzo de la historia, porque todo tiene un comienzo. Luego también se preguntaba qué ocurre al final, ¿no es cierto? Al final de la historia, porque lógicamente él tiene que decir, tiene un inicio y un final. Depende si le quiere dar un final dramático o un final feliz, ¿no es cierto? A ver, aquí me sale un mensaje. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Me están escuchando bien o está inestable el internet? ¿Están ahí? Está bien, profe, está bien. Bien, bien. Entonces, Sí, sí. bien, entonces también, ¿dónde transcurre la acción? ¿No es cierto? Porque él se hacía todas estas preguntas para poder escribir su obra. Él lo escribía, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? También tenía que ponerle de repente un nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo es el antagonista? O sea, lógicamente siempre en toda obra, siempre a veces hay un conflicto, ¿no es cierto? Siempre alguien que quiere hacer algo y la otra persona que se opone, hay de repente un conflicto de pensamientos, de acciones, entonces, ¿cómo es el antagonista, no? Ese personaje también se preguntaba. Luego decía, ¿por qué el antagonista o la persona que se opone lucha contra el protagonista? Se supone que siempre en toda película hay un héroe, ¿no? Hay una persona buena y también hay una persona mala. Y eso es característico de todas las películas, ¿ustedes se han dado cuenta? Generalmente, ¿no? Generalmente, cuando se trata de acción sobre todo, ¿de acuerdo? En las novelas también siempre hay personas buenas y personas malas. Esa es parte de la vida, ¿no? Y esto es lo que sucede en la vida en realidad, de que existen personas buenas y existen personas malas, eso se lleva a una obra literaria o a las películas, ¿ya? Bien, entonces, ¿quién ayuda al protagonista? También se tenía que plantear esa pregunta, ¿no? Y todo eso lógicamente tenía que ir luego ya resolviéndolo o desarrollándolo paso por paso. Cada una de estas preguntas, el señor Kipling las iba desarrollando en su debido momento, ¿no? Porque toda obra, ya sea literaria, artesanal o de carácter tecnológico, tiene un cierto tiempo, ¿no? Un periodo. No se hace en un día, 2 días, ni 3 días. Puede durar de repente 15 días o un mes, ¿no? Hablando de una obra de repente, ¿no? O quizás meses, ¿ya? Lógicamente como nosotros estamos hablando de un ejercicio, estamos hablando de algo pequeño, ¿no? De algo pequeño que en realidad ni siquiera lo vamos a de repente a llevar hoy día a la práctica. De repente es algo que requiere bastante imaginación y dar respuestas rápidas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que yo le estoy diciendo aquí, que lo que hizo el señor Kipling de repente le llevó varios meses, lógicamente nosotros lo podemos hacer como un ejercicio pequeño en un tiempo de repente de minutos nada más, ¿no? Bien, entonces continuemos, ¿ya? Bien, entonces, aquí dice, ¿no? Seguro que tú también puedes escribir un relato, ¿no? Un cuento, una novela, ¿de acuerdo? Una novela que puede relacionar a tu barrio o a tu comunidad, ¿no? Algo que de repente sucedió en tu barrio, ¿no? O de repente una imaginación de ustedes, ¿no? A ver, cómo de repente ustedes pueden imaginarse cómo se creó el club deportivo de su barrio, ¿no? Cómo se creó o cómo podría crearse un club deportivo, ¿no es cierto? Porque muchos jóvenes en su comunidad sueñan, ¿no? Caramba, somos bastantes amigos y podemos hacer
un club deportivo porque varios de nuestros compañeros o amigos tienen muchas cualidades de deportistas, de cualidades físicas, ¿no? Que juegan muy bien el partido y podríamos hacer un equipo. Entonces se dan cuenta que ese ya viene a ser como especie de un proyecto, ¿no? Pero realmente todo, ¿dónde tiene inicio? Todo tiene inicio en la imaginación. Todo lo que existe en la vida real, en forma material, ¿no? O como acción, tiene sus inicios ¿en dónde? En nuestra mente, ¿no? Ahí tiene sus inicios, en nuestra mente, en nuestra imaginación. Así es de igual también todo lo que sucede en este mundo, ¿dónde tiene sus inicios? En las mentes, ¿no? En las mentes. Todo tiene inicio en las mentes de las personas. Muy bien. Entonces, todo puede estar relacionado con tu barrio o comunidad. Claro que sí, obvio, ¿no? Porque tienes el talento para realizarlo, ¿no? Además, se va a emplear la técnica de Kipling. Estas preguntas se han convertido en una técnica de creatividad que hoy vas a aprender, ¿de acuerdo? Y te puede servir para que puedas emprender un proyecto, ¿no? Como yo les decía, ¿no? De repente el proyecto de la creación de un club deportivo, ¿ya? Entonces, para que puedas emprender un proyecto de emprendimiento económico o social, ¿no es cierto? En este caso, el proyecto del club deportivo podría llamarse social, ¿no? De emprendimiento social, porque ustedes saben que el deporte es muy saludable para los jóvenes y también eh, une a las personas, ¿verdad? Une a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, depende en dónde lo van a enfocar ustedes, ¿no? En qué campo de interés, que puede ser en agricultura, electrónica, diseño industrial. Ustedes saben que cuando nosotros también enfocamos nuestra creatividad o nuestro emprendimiento, también lo podemos enfocar, bueno, en nuestro caso, nuestro curso es electrónica, ¿verdad? Entonces ustedes podrán observar que aquí en electrónica podríamos también ver, hacernos una pregunta. A ver, nosotros podemos hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podríamos satisfacer las necesidades de energía eléctrica en un punto donde aún, en un lugar donde aún todavía no llega las redes eléctricas, ¿no es cierto? Entonces podría ser de repente, hay muchos métodos, ¿no? De repente se podría utilizar la energía eólica, ¿no? ¿De acuerdo? Aparte de la hidráulica, que es la que actualmente se utiliza, ¿no es cierto? También se podría utilizar de repente la técnica de aplicación de conversores, ¿no? En la sierra hay lugares donde aún todavía de repente quizás no hay luz, entonces lugares muy lejanos se puede utilizar, por ejemplo, los convertidores, ¿no? Con baterías de 12 voltios, o también, ¿qué otro método podríamos utilizar para satisfacer una necesidad? Podríamos utilizar también, ustedes han escuchado de las celdas solares, ¿no? ¿Sí? A ver, pregunto, ¿están por ahí o ya se fueron? No, sí, sí, sí. Yo sigo Sí, profe, aquí. sí, sí. Perfecto. Entonces, las celdas solares, ¿qué es lo que hacen? Reciben la energía lumínica y la transforman en energía eléctrica, ¿no? Ustedes saben que todo es energía. La energía no se destruye, ¿no? Solo se transforma, ¿verdad? Bien, entonces, la energía que recibimos del sol lo recibimos en paneles solares y eso lo podemos convertir o utilizar en energía eléctrica, ¿no? Lógicamente para poder utilizarlo, ¿ya? Entonces se dan cuenta que cuando nos enfocamos a la necesidad de solucionar un tema, hay varias alternativas. Entonces, justamente en eso se basa esta clase, este tema, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, se pueden aplicar en muchísimos campos, en cosmetología o en cualquier otro campo, ¿no? Hasta se podría tener también un proyecto de educación, ¿no? Educación, porque ustedes cuando, ustedes cuando, cuando hacen un programa de vida, ustedes tienen que preguntarse y tiene que ser así, ¿no? Si ahora, por ejemplo, ustedes tienen 16, 17 años y están en quinto, de aquí
a 1 año o 2 años, ¿dónde tienes que estar? ¿No? De repente en la universidad, claro, ustedes pueden estar proyectándose para la universidad, ¿no? Otros pueden proyectarse de repente al sector comercial, ¿no es cierto? Otros pueden también proyectarse al sector tecnológico, ¿no es cierto? Y así por el estilo, ¿ya? O sea, esa es una proyección en el sentido profesional. También en el aspecto de la salud, también, ¿no es cierto? ¿Cómo se proyectan? Yo quiero, por ejemplo, usted puede decir, yo quiero gozar de buena salud. ¿Qué debo hacer? Practicar deporte, comer sano, tener buenas ideas, tener buenas costumbres, actuar bien siempre, ¿no? Con el prójimo y en todo el sentido de la palabra. Y ser buenos hijos, ¿no? Con sus padres, todo. Bien, entonces nos preparamos, ya, a ver, acá dice, prepárate para ser un ciudadano emprendedor. Quién sabe, en unos años eres una autoridad. Claro, ¿por qué no? Muchos de ustedes también tienen proyectos de repente llegar a ser, por decir así, un alcalde de su distrito, ¿no? Es más, ¿por qué no podrían ser ustedes un presidente de la República? O de repente un senador o un congresista, ¿no? Entonces, es algo que ustedes ya tienen que ir preparándolo en su mente, en su imaginación, desde ahora, ¿de acuerdo? Como yo les decía, todo lo que existe en la realidad existe primeramente en la imaginación. Si ustedes no se proyectan a nada, ¿no? Si ustedes no se imaginan cómo van a ser ustedes en el futuro, pues entonces es como una persona que se lanza al río y simplemente se deja llevar por la corriente del agua, ¿no? Que no sabe a qué destino lo llevará. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando uno tiene un proyecto, ya tiene trazado más o menos por dónde y qué atajos tomar o qué debe hacer para llegar al objetivo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta el momento aquí tenemos esta diapositiva y entonces, recuerden ustedes siempre, ¿no? Ser creativos, ¿no? Organicen siempre lo elaborado con el material que tengan, en este caso papeles, lápiz o lo que se va a utilizar en el proyecto, ¿ya? Entonces, también hay que compartir los ejercicios con tu familia, ¿no? Los trabajitos que acá los dejamos, ustedes pueden de repente preguntar con sus familiares, con sus padres, hermanos, primos, ¿no es cierto? Y lógicamente siempre no olviden ustedes guardar su trabajo para poder guardarlos en su portafolio, ¿ya? Para cuando nosotros lleguemos a casa. Jóvenes, ya se va a cortar el video, y como siempre, en 5 minutos estamos retornando, ¿de acuerdo? A ver, apenas se corta, no se vayan, ¿eh? Me están escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Si se va el video, empezamos nuevamente, ¿ya? Para ver más o menos cómo vamos a desarrollar este tema, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Muy bien, las actividades las vamos a realizar en una hoja de recursos, ¿ya? En una hoja de recursos en la cual encontrarás toda la forma detallada de cómo aplicar la técnica de Kipling, ¿ya? Esta hoja de recursos lo vamos a ver luego que regresemos del corte que se va a dar aquí del video, ¿ya? A continuación vamos a revisar la hoja de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ya saben, ¿qué tal? ¿Están entendiendo? ¿Está quedando claro todo? Más o menos hacia dónde vamos. Sí. Sí, todo claro. Está quedando claro. ¿Les parece interesante? ¿Les parece que es algo que nosotros necesitamos? Interesante todo. Sí, profe, sí, todo. Sí. Por supuesto, claro, porque nosotros como electrónicos o como futuros técnicos o ingenieros electrónicos necesitamos de la parte técnica, de los conocimientos técnicos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay que añadir a eso las cualidades. Bien, entonces vamos a ver, voy a compartir una siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Bien, entonces aquí estamos nuevamente, ¿ya? Aquí estamos de regreso. Entonces continuamos. Aquí ustedes pueden observar esta diapositiva. A ver, veamos.
¿Lo observan esta diapositiva? ¿Sí? Sí, profe, sí. Muy bien, jóvenes. Ya, entonces Sí, aquí, sí, sí. aquí como ustedes podrán ver, acá está, utilizamos la técnica de Kipling, utilizamos las preguntas que ya sabemos, acá están las 6 preguntas, ¿no? Y entonces empezamos. La técnica de Kipling. Aquí dice, para aplicar la técnica de Kipling debemos seguir 2 pasos. Primeramente, primer paso, debes plantear un reto o desafío. ¿Qué significa esto? Que primeramente nosotros tendríamos que plantear, por ejemplo, un reto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer una obra literaria? ¿Quiero escribir un cuento? ¿Quiero formar un equipo de fútbol con mis amigos? ¿O de repente quiero ingresar a la universidad? Eso viene a ser un reto, ¿no? Uno se plantea un reto de esa manera, ¿no es cierto? Lo segundo, el segundo paso, debe de llamar a los compañeros de Kipling y darle a cada uno una pregunta. Lógicamente, los compañeros de Kipling, ¿cuáles serían? Las preguntas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esos son las famosas preguntas que se hacen, ¿no? Que se utilizan en este método, ¿ya? En esta técnica. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí vemos, para que puedas elaborar tu reto, vamos a darle un consejo para que puedas redactarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la redacción del reto, ¿no? O sea, del objetivo que nosotros queremos conseguir, no debe referirse a un producto como solución, ¿ya? Entonces, debe más bien permitir redactarse para que permita plantear varias alternativas de solución. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿de acuerdo? Ojo, nosotros tenemos que aprender a captar bien la idea, ¿no? O sea, entender lo que nos quieren transmitir. Miren ustedes, la redacción